Buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven por este canal. Para nosotros, como siempre lo he dicho, es un privilegio, ¿verdad? Inmerecido, pero que Dios nos lo ha dado porque Él ha querido el poder llegar a ustedes por esta vía. Quisiéramos de todo corazón que cada una de las palabras que salgan de mi boca sean de edificación, de exhortación a cada uno de los que nos escuchan. Esta tarde quisiera compartir esta serie que vamos a comenzar conociendo el Dios que nos salvó, conociendo al Dios que nos salvó. Este mensaje voy a comenzarlo con esto. Quizás usted y yo, que tengamos ya más de 60 años, podamos decir, nunca pensamos que íbamos a vivir las circunstancias que hoy día estamos viendo en nuestro país o inclusive en el mundo. El mundo, ya hace 2 años prediqué en enero que el mundo corre en una estampida hacia su propia autodestrucción. El mundo corre en una estampida hacia lo que ellos llaman libertad, pero más que libertad es libertinaje y perversión. Pero ¿quién lo puede detener? Cuando esto sucede, lo que hay una tremenda expectación de juicio, como nosotros podemos ver retrospectivamente en la historia que la Biblia nos enseña de cómo Dios ha enviado un juicio cuando el hombre cae en depravación. El caso de Noé, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso de Canaán, el caso de Egipto. Siempre Dios estaba a la expectativa de un juicio cuando la humanidad pasaba las líneas de tolerancia y subía hasta Dios la depravación del hombre. Bueno, a menos que Dios intervenga para una restauración en este tiempo, aquí lo que los exégetas puedan exponer de los últimos tiempos, van a hablar de la proximidad del fin. Creo que la gran mayoría está de acuerdo con eso. Pero el enfoque que voy a darle esta tarde no es enfoque hacia lo escatológico, los últimos acontecimientos, sino lo que implica en la iglesia. ¿Sabe? La iglesia está librando una batalla. Sí, yo sé, desde siempre, pero ahora es una batalla, ¿cómo decir?, sin cuartel. Una batalla sin cuartel contra la iglesia. Porque la iglesia sigue siendo un baluarte moral. La iglesia sigue siendo un baluarte espiritual. La iglesia sigue siendo el reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia sigue siendo, y las potestades lo saben. Lo que pasa es que el mundo no lo sabe, pero las potestades saben. Y por eso las potestades usan al mundo para atacar a la iglesia. Y siempre, en toda guarnición, siempre van a atacar los puntos más vulnerables. ¿Como cuáles? Bueno, los recién nacidos, los ancianos o los neonatos, los que tienen poco crecimiento espiritual, poco fundamento. Los lugares más vulnerables o las personas más vulnerables. ¿Quiénes son más vulnerables que nuestros jóvenes? Yo no digo que sean exclusivamente de jóvenes, sino que quizás los más vulnerables sean los jóvenes. Porque están en el clima de sus pasiones, en el clímax donde quieren experimentar. Pero si la iglesia no pone un baluarte para que la iglesia muestre un modelo digno de seguir, pues la iglesia verá con tristeza cómo la gran mayoría de sus jóvenes serán arrastrados por las corrientes de este mundo. De hecho, ya nosotros podemos ver muchas cosas de las que nosotros visualizamos a través de YouTube y de los medios. Vemos cómo hay jóvenes que desertaron la iglesia, apostataron de la fe y hoy día están en el mundo. Déjenme decirle esto. Le voy a decir 5 cosas que nosotros no podemos negociar en nuestra vida cristiana. 5 cosas que son fundamentales de nuestra identidad como creyentes. La primera que quiero señalar es que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Si eso no está claro, debería estar claro. Eso quiere decir que nosotros no tenemos nada que imitar del mundo, ni nada que copiar de este mundo, ni sus pensamientos, ni su moda, ni nada. Nosotros tenemos que llegar al extremo de ser tan diferentes que seamos aborrecidos, ¿no? Debemos ser tan diferentes que nos parezcamos tanto a Cristo
que él pueda decir, a mí me aborrecieron primero. Me aborrecieron por lo que decía, por el juicio que decía sobre ellos, porque sus obras eran malas. Y uno no quiere, porque uno tiene sentimientos, porque uno tiene familia, porque uno no quiere ir. Pero la verdad es que uno tiene que ponderar realmente lo que uno quisiera hacer y lo que debe hacer. Y lo que debe hacer tiene que tener más peso que lo que quisiera hacer. En segundo lugar, es que nuestro sustento no viene del mundo. Dios usa el mundo para sustentarnos, pero el que es la fuente de nuestro sustento es Dios. Nunca, jamás se nos olvide eso. Por eso es que, como dijo Pablo allá en la carta a los romanos, prefirieron dar culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Nunca se nos olvide que la fuente de nuestra vida, el que sustenta nuestros días, es Dios. El que sustenta nuestro alimento, nuestra provisión, es Dios. Por eso es innegociable. Estos principios, estos valores son innegociables. El tercero es que yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sí sé quién sustenta mi suerte. ¿Quién fue el que me dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces nosotros tenemos que tener claro estos principios. El cuarto sería aquellos que en el momento que nos sintamos acorralados, dijo Pablo, no os dejéis amedrentar por ellos. Porque fiel es el que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas cosas que nosotros, yo podría citar muchísimas más, como algo que nos hace únicos. Óigame bien, únicos. Entre los 8,000 millones de personas que hay, somos los únicos que tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva, como dijo el apóstol Pedro, por la resurrección de Cristo entre los muertos. Y que tenemos reservada en los cielos una herencia incontaminada, inmarcesible, una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién tiene eso? Nadie. Solo aquellos los escogidos. Entonces, estas son cosas, como dije, puedo citar, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos receptores del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene el Zoe de Dios. Y la vida de Dios está en nosotros. Tenemos el Zoe. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí no morirá eternamente. Nosotros somos una estirpe, una etnia, un grupo de hombres y mujeres escogidos por Dios, especiales. Que no seamos perfectos, está bien, pero Dios nos ha justificado delante del Padre. Delante de Jesús nos ha justificado delante del Padre. Por eso nosotros podemos decir a viva voz, con claridad, somos gente diferente al mundo, no somos del mundo. Y eso hay que repetirlo y hay que modelarlo delante de nuestros jóvenes, delante de nuestros niños, para que entiendan que nada tienen, para que podamos ir levantando en ellos un patrón de rechazo de lo que es malo, enseñándole bien lo que es bueno. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que cuando lo que está pasando en el mundo modela en alguna medida nuestro pensamiento, nuestra conducta, voy a decir cuál es la causa. La causa es que su relación con Dios no está bien. Si usted comienza a peinarse como ellos se peinan, comienza a vestirse como ellos se visten, comienza a hablar como ellos hablan, hay algo que lo están invadiendo. Y como dijo allá en Nehemías 4:11, que no sepa ni vea hasta que estemos dentro y hagamos de cesar la obra y lo matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que quiere el mundo. Silentemente, de forma imperceptible, entrar en la mente, en los corazones de las personas creyentes para desvirtuar su identidad, primero que todo, su identidad, y luego, al perder la identidad, pierden el propósito. Y al perder el propósito son inofensivos, son como ovejas de matadero, no sirven para nada. Entonces, si de algo nos está afectando el mundo, acuérdense de esto, lo que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Eso que te encendía de mañana a buscarlo. Eso que te movía a avivar tu espíritu para hablar con Dios. Eso de alguna manera a el mundo ha invadido, óigame, ha invadido una parte de ti, haciendo que los afanes y la lucha y todo, pues, poner un cuadro de prioridades diferente al que tenías cuando tenías tu primer amor. Déjeme decirle esto, Dios tiene que ser preeminente, Jesucristo tiene que ser preeminente. Para que sea Señor tiene que ser preeminente. Y para que sea Salvador primero tiene que ser Señor. Si no es Señor, no es Salvador. ¿Me entendió? Si no es Señor, no es Salvador. Porque lo primero que usted hace cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para convencernos de pecado es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que declararlo Señor de tu vida. Han pasado cosas. Yo quiero citar el caso de la tragedia de la iglesia con la vida de Israel. O sea, lo que la Biblia nos enseña, lo que ha habido en la humanidad y la iglesia. No somos diferentes, nuestra conducta no es diferente a lo que ha pasado. Pero lo que ha pasado, Dios lo ha permitido para enseñarnos a nosotros hoy que no caigamos en los errores que ellos cayeron. Eso es lo que tenemos que ver. Porque sentimos las mismas pasiones, los mismos deseos malsanos, los mismos pensamientos malsanos. Eva, pero tenemos que barrar esos leones. Porque si no, vamos a caer como ellos. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese pasaje que es tan antiguo como la misma Biblia, o mucho más antiguo que la Biblia, ¿verdad? Ese pasaje, ¿cuántas veces lo hemos leído? Ahora, ¿alguien se ha preguntado cuántos árboles había en el huerto? Un bosque lleno de árboles frutales, seguramente. ¿Cuántos tipos de frutas había? Ahí sí yo acepto que Dios le dio la libertad de decir, coma lo que quiera, coma cuando quiera y coma cuanto quiera. Coma. Pero de aquel árbol no lo toquen, ni lo miren. Porque el día que de él comiere, esta relación se acaba. Y los voy a sacar de aquí. Eso significa morir. Esta comunión que tenemos hoy se acaba. ¿Sabe? Yo no sé qué tiene lo prohibido. Alguien dijo, tiene una doble atracción. El asunto fue, óigame lo que le voy a decir. El asunto fue que aquella dama llamada Eva, aquella señora, permitió que alguien cuestionara lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho. Y eso es un error garrafal, craso error. Usted ya ha llegado a una vida espiritual donde no puede admitir ni siquiera conversaciones que de alguna manera directa o indirecta cuestionen lo que ya usted ha asumido como la verdad de Dios. No puede admitirlo. Porque ese es simplemente, como dice, una candelita, una trampa para llamar la atención. ¿Qué pregunta más ingenua? Provocaba como que se la dio digo, bueno, voy a este pobre el Señor, voy a aclararle que no es que Dios haya prohibido, es que de todo árbol podemos comer. Pero la segunda parte es cuando descalifica lo que usted sabe como la verdad de Dios. ¿Qué dijo la serpiente? Dijo, no moriréis. No solamente descalifican haciendo a Dios mentiroso, sino también haciéndole egoísta. Porque bien sabe Dios que el día que Él comiere, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, descalifican, hacen a Dios mentiroso y propenden una especie de bondad falsa. Una promesa falsa. Bueno, ese ejemplo, ¿en qué terminó? Ese ejemplo terminó en que fueron sacados del huerto de Edén, se perdió la comunión. Amado mío, en los tiempos que estamos viviendo, no, usted no tiene ni yo quizás la idea de la cantidad de artimañas del enemigo, la cantidad de subterfugios, de estrategias, de encantamientos, de persuasiones o
magia o cosas de esas que el demonio hace para atraer, cautivar la atención y luego que no hagan lo que deben hacer. Nosotros tenemos que hoy estar, como dice el Señor en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque si no velamos y oramos, caemos. No estoy diciendo que perdamos la salvación, sino que perdemos el propósito y pasaremos por muchos dolores. Veamos otro ejemplo. El caso de Noé. Está en Génesis 6, 14, 15 y 16. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la parte del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tremendo mandato. Ahora, hágame la pregunta. Déjeme hacerle una pregunta. Noé era carpintero. Noé era ingeniero naval. Noé sabía del nivel de flotación. Noé sabía algo. Noé sabía de diluvio, de lluvia. No había llovido en la tierra. Pero, ¿qué dice el versículo 5 del capítulo 7? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es que Dios era su instructor. Dios por los días, por los años que estuvo Noé haciendo aquel barco de más de 150 y 162 metros de largo, 15 metros de altura y 50 metros de ancho. ¿Quién le instruía a él? Dios. ¿De qué libro se le manejaba él? De la comunión con Dios. Dios era su asesor, era su instructor. Corta así, corta el asado, pégalo aquí, échale más brea. Mira que te... Todo porque ni él ni los hijos eran carpinteros, ni sabían nada de eso. Pero dice que Noé era un hombre justo, que halló gracia delante de Dios. Y ahí es donde está el secreto. Que no importa la tarea, por difícil que parezca o imposible que parezca, siempre será posible alcanzarlo siempre y cuando Dios sea nuestro asesor. Aleluya, gloria a Dios. No hay otra forma. Si dependemos de Él, ¿qué le decía a la gente? Te volviste loco, Noé. Te volviste loco, Noé. Y se burlaban de Noé por el barco que estaba haciendo. Y ese barco que vas a meter. Y esos animales por donde van. Cualquier cantidad de conjeturas y de burlas y de vituperio. Pero Noé se ciñó aquello que Dios le había dicho que hiciese. Ahí está el secreto del éxito. No perdió nunca ni su identidad, ni su propósito del mandato que Dios le había señalado. Ahora bien, vengamos al final a nuestras vidas hoy día. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida como Noé? No digo en la cantidad de años, pero ¿cómo podemos vivir una vida de dependencia de Dios? ¿Es que hay hombres que puedan vivir así? Claro que sí. Pablo es un modelo inspirador. Pablo es un modelo emulador. Nosotros debemos imitar a Pablo. Así como dijo él en Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Para hablar como Pablo. Pero para hablar como Pablo hay que vivir como Pablo. Y para vivir como Pablo hay que tener una relación con Dios como Pablo. O sea, hay que procurar. Para que el mundo no nos invada, hay que decidir levantarse de madrugada y doblar rodillas. Porque el que se descuida, lo arrastran. El que empieza a mirar para donde no debe, lo arrastran. Porque el mundo tiene una fuerza que no sabemos la magnitud, pero
tiene una manera de manipular. Las potestades manipulan el mundo. A 8.000 millones lo manipulan. Pero ¿qué dijo Pablo en Romanos 8, 35 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremenda declaración. Aquí hay 17 cosas, o 17 áreas, o 17 potestades, o 17 circunstancias, manéjelo como usted quiere. Las primeras 7 son de orden humano. Pablo dijo aquí claramente que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Cosas humanas. Un gobierno nos ataca o un grupo de malandros nos ataca o alguien que sea contrario al evangelio nos ataca y nos puede pasar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de eso nos podrá separar de aquel que nos amó. ¿Se acuerdan lo que el Señor dice allá? Pablo dijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará también con él todas las cosas. Pero ahora señala, ahora son 10 cosas más, que ya están no en el ámbito físico, terrenal, sino en el ámbito celeste, potestades del aire. Como señala Pablo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. O sea, él lo que hace es decir, si me falta algo, se lo voy a decir de esta manera, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted debe que tener claro? Que la obra de Cristo en la cruz fue el sello de nuestra redención. Nada, eso es inviolable. Lo que Cristo hizo cuando dijo consumado es, el precio ha sido pagado, por ti y por mí ha sido pagado. Y cuando nosotros declaramos a Cristo como Señor de nuestra vida, la obra de la redención de la cruz es en nuestra vida una realidad. No podemos negociar eso. Mi exhorto y mi llamado en esta hora es que vuélvase a su Señor, vuélvase a ese primer amor, vuélvase a esa relación, vuélvase, como dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo nos vea, dice, no, déjese así. Ya eso no entran balas. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él se huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esto es nuestro que debemos hacer hoy día, amados míos. Sirva esta palabra de un exhorto para ustedes y de un refrescamiento para que continúen la carrera que tenemos por delante y la pelea que tenemos por delante. Pelee la buena batalla, porque todavía falta. Dios les bendiga donde quiera que